Mateo capítulo 26. Dice la palabra de Dios: después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 26, verso 1 en adelante: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Este día titulado esta reflexión: Jesús va contigo en Getsemaní. Y la razón por la cual es porque esto que siempre nos han presentado en las películas, esta semana que siempre ponen películas y nos ponen la historia de Jesús y nos ponen los lugares en los cuales Él estuvo y donde fue azotado y todas estas cosas, nos llevan a reflexionar sobre la importancia de ese sacrificio en la cruz. Y yo todos los días le invito a ustedes que todos los días le demos gracias a Dios por ese sacrificio en la cruz del Calvario, porque sin eso no podríamos alcanzar la salvación. Sin su sacrificio en la cruz no habría salvación, no se hubiera anulado el acta en nuestra contra. Pero gracias a ese sacrificio hoy podemos cantar con libertad. Hoy podemos ser libres de las tinieblas, de las ataduras. Hoy podemos decir que somos libres de las ataduras del mundo, del diablo, de sus demonios, y que tenemos poder y autoridad para deshacer las obras del enemigo. Por ese sacrificio usted y yo somos libres. Por eso nosotros invocamos a Jesús y su sangre derramada en la cruz, porque allí reside el poder. Cuando un cristiano, cuando una persona entiende lo que sucedió en la cruz, no hay nada que lo derrote, no hay nada que lo venza, ni siquiera la muerte. Porque quien cree en el sacrificio en la cruz, cree en su resurrección, y también entonces cree que seremos resucitados en el día postrero, en el día que Él venga por nosotros, que venga por la iglesia, que seremos resucitados, que seremos llamados, despertaremos a una vida en la eternidad. Entonces, cuando una persona entiende el sacrificio de Cristo en la cruz, pues entiende en la esencia de lo que es la salvación del alma. Porque hay una perdición, hay una condenación, pero hay una salvación. Y hoy no me interesa tanto hablar de la condenación o la perdición, me interesa hablarle de la salvación del alma, que es un estado constante cuando nosotros hemos aceptado al Señor. Pero quiero ilustrar esta historia analizando los pasos, todos los momentos que vivió Jesús en Getsemaní. Getsemaní es un lugar que quedaba subiendo al monte de los olivos, uno de los lugares favoritos de Jesús. Jesús iba a orar al monte. Él siempre buscaba lugares desérticos, lugares solos, alejados, para orar. Y ese Getsemaní, que significa lugar, es un lugar donde procesaban la oliva para el aceite. Es un lugar, donde se prensaban la oliva para extraer aceite de olivas. Es un lugar que también representa el momento donde Jesús vivió las sensaciones, experimentó las sensaciones que nosotros como seres humanos podemos vivir. Si nosotros analizamos lo que Él vivió allí, abarca todas las dimensiones del ser humano en cuanto a sufrimiento. Niñas, hagan el favor. Cuando
nosotros analizamos esta palabra, allí vemos también todas las dimensiones que el ser humano sufre. Jesús las sufrió. Y Él le había dicho a sus discípulos, a sus amigos, a los hombres que le seguían, les había predicho en Mateo 20, versículo 17, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos, a sus amigos, a sus hermanos, a sus siervos. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, para que lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces Él ya les había predicho a los 12 discípulos que era necesario que Él pasara por todas estas situaciones. Pero yo quiero invitarlo a usted, amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha a través de estos medios. Quiero invitarle a reflexionar de que había otras razones. Esto era necesario que sucediera para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías y por los demás profetas sobre los sufrimientos del siervo de Jehová. Pero quiero que usted también analice esto, y es que esto es algo que se aplica a nuestra vida actual, porque Él sufrió en ese tiempo, en ese momento, sufrió todas las cosas que usted y yo pudiésemos sufrir aquí en esta tierra, en esta estancia. ¿Y para qué? Para poder entender tu condición y la mía, para poder comprender, porque siendo Dios no es limitado por nada, pero Él vino y se hizo hombre para hacerse limitado. Nació de mujer para conocer la experiencia que vive el ser humano aquí en la tierra. Nació siendo un hombre, nació de una mujer, de la Virgen María, y creció y siguió los procesos naturales. Dios, el creador del universo, se sometió, no escatimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria para tomar forma de siervo y morir en la cruz, para experimentar lo que nosotros los mortales experimentamos. El eterno, el creador, se hizo mortal, se hizo algo, se sometió a los procesos naturales de la vida. Por eso fue concebido. Y aunque fue concebido por su espíritu, por el Espíritu Santo, pasó los mismos procesos, los 9 meses en el vientre de la madre, en el vientre de María, su mamá. Y allí fue creciendo y se fue desarrollando su cuerpo y nació según el proceso que todo ser humano debe vivir. Y creció y fue niño, fue adolescente, pasó por los rigores de la adolescencia hasta llegar a ser un adulto, y vivió todo eso para conocer la condición humana, para saber qué se sentía el ser humano. Por eso Jesús te puede comprender, por eso Jesús te puede entender esa situación, por eso Él puede ayudarte en ese problema que tienes, como dice la canción. Jesús puede ayudarte en ese problema, en esa dificultad, porque Él pasó por allí. Él pasó por todas las dimensiones de la experiencia humana y supo en carne propia lo que era nacer, crecer, ser burlado, ser azotado, ser rechazado, ser despreciado, ser traicionado. Por eso vamos a analizar todas estas cosas, porque yo creo que esta palabra trae sanidad en nuestra vida, trae sanidad física, pero también emocional, trae sanidad espiritual. Y dice la palabra de Dios que uno de sus discípulos acordó
se confabuló con otros para traicionarlo. Entonces vemos que aquí el Señor empieza esta situación tan difícil. En los últimos momentos empiezan a ser tan difíciles cuando, sabiendo él, uno de los más cercanos, uno de los que con él comía de su mesa, de su plato, lo traiciona. Así que el Señor conoce lo que es la traición. Y quizás tú hayas experimentado la traición en algún momento, quizás hayas sido traicionado por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa, por tu amigo, por tu mejor amigo, por tu mejor amiga. Y estoy seguro que es una situación difícil, es una situación caótica. Pero Jesús también la vivió, Jesús también fue traicionado. Así que quiero decirte que si tú estás viviendo por ese difícil momento, Jesús está contigo allí. Jesús está en medio, está contigo allí para ayudarte en ese momento difícil de traición, porque Él fue traicionado y fue vendido. Dice que Judas fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. ¿Cuánto me dan? Les propuso. Y ellos decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. Él fue traicionado. Así que si tú y yo si fuimos traicionados en algún momento, Él también lo vivió. Y Él está contigo y te puede ayudar a salir de ese problema, de esa dificultad. Pues Él dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Así que Él conoció lo que es la traición. Luego vino algo más difícil aún. Uno de los que era más cercano a Él, Pedro. A sabiendas, lo más difícil, yo creo, para Jesús en ese momento, lo más doloroso era saber con antelación todo lo que le iba a suceder, cosa por cosa. Él ya sabía, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Y ya sabía que Judas lo iba a traicionar, y ya sabía también que Pedro le iba a negar. Sufre la negación de Pedro. Dice: esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Ustedes me van a abandonar. Sus amigos, aquellos que lo habían acompañado por su ministerio terrenal de cerca por alrededor de 3 años, lo iban a abandonar. Y no solamente eso, sino que uno de ellos lo iba a negar. Entonces vemos la traición, el desprecio en momento difícil. Por eso quiero decirte que en ese momento que tú estás pasando un momento difícil, quizás estás empezando a vivir tu propio Getsemaní, tu propio Via Crucis, porque hay un momento en la vida del ser humano que es necesario pasar por desiertos, pasar por momentos difíciles, pasar por la cárcel muchas veces, pasar por valles de sombra de muerte. Puede que tú estés atravesando ese valle de sombra de muerte, puede que tú estés en medio de ese Getsemaní, pero quiero decirte en esta mañana: Jesús está contigo. Jesús está contigo mientras todos te han hecho a un lado. Jesús está contigo mientras todos te han abandonado. Jesús está contigo mientras tu pareja te ha traicionado, mientras tu mejor amigo o mejor amiga te ha traicionado tu confianza. Él está allí contigo para ayudarte. Él está allí contigo cuando te han negado la ayuda, cuando tus más cercanos e íntimos amigos o familiares te han negado una ayuda. Él está allí y Él sabe lo que eso se siente. Por eso quiero decirle: no estás solo,
Aunque todos se hayan ido, Él está aquí y está allí donde tú estás. Está a tu lado. Está. Pero sabes que Él quiere estar adentro de ti. Entonces, aunque te hayan traicionado, aunque te hayan dejado, aunque te hayan menospreciado, porque también Él fue menospreciado incluso por sus mismos discípulos. Dice la palabra en Mateo 26:6 que una mujer, dice, se acercó, estaba en Betania, en casa de Simón llamado leproso. Se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras Él estaba sentado a la mesa. Y sus discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Es decir, que Jesús en ese momento sufrió menosprecio por las personas más cercanas. Él sabe lo que es ser menospreciado, incluso por tus propios familiares, por tu propia pareja, por tus propios hijos. Él sabe lo que es ser menospreciado. Ellos lo menospreciaron, esto es un desperdicio, pero Jesús le dijo: ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre. Al derramar este perfume, ella sobre mi cuerpo lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Pero allí ellos le menospreciaron. Ese perfume se pudo haber utilizado para otras cosas, pensaron ellos. Así que si tú has sufrido traición, menosprecio, negación, Jesús también lo vivió en los momentos más difíciles, cuando Él sabía que tenía que ir a la cruz y sufrir los martirios en la cruz. Quiero decirte, en ese momento difícil que estás pasando, que estás viviendo, donde has tenido que pasar quizás por traición, por menosprecio, por parte de tus seres más queridos, de tus seres más amados, por negación, por negligencia, allí está Jesús, allí está contigo, allí está. Y si tú abres y dispones tu corazón, le podrás sentir su mano, su toque, su caricia, su espíritu, su presencia, su vida, dándote vida y vida en abundancia. Así que no estás solo, no estás sola en ese momento. Cuando Jesús fue a Getsemaní, dice la palabra de Dios, les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. En otra versión dice: pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, no sea mi voluntad, sino lo que tú quieres. Puedes estar experimentando un momento Getsemaní, un momento de angustia. Getsemaní significa, es un lugar de prensa donde se machaca, se prensa las olivas para extraer aceite, pero también tipifica un lugar de angustia donde se machaca, donde se prensa, donde se oprime y donde se siente angustia y tristeza. Allí fue donde Jesús experimentó angustia y tristeza. Así que eso que tú puedas estar experimentando, puedas estar pasando, tristeza, angustia, Jesús lo sintió en Getsemaní. Jesús sintió esa angustia que tú estás sintiendo quizás.
por ese problema, por esa dificultad, por ese momento difícil que estás pasando. Jesús sabía lo que le iba a suceder y por eso se sentía ya morir. Y les dijo a sus más cercanos, se llevó a los más cercanos de sus discípulos, a su círculo más íntimo, a su círculo privado. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, sabiendo que Pedro lo iba a negar. Y les dijo: quédense aquí y velen conmigo, manténganse despiertos. Y siguió. Cuando volvió, sus discípulos estaban dormidos. Cuando volvió a ese lugar, estaban dormidos. Y les dijo: no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Puede que en ese momento de angustia, de dificultad, de tristeza, esas personas más cercanas, ese círculo interno, ese círculo privado tuyo, estén dormidos, ni se den cuenta de lo que estás pasando. Puede que tu misma pareja, tu mismo esposo o esposa ni sepas el momento que estás viviendo. Tus hijos estén dormidos. O los líderes de la congregación donde asistes, o el pastor, o aquellos hermanos cercanos tuyos, no se den ni por enterados de tu problema. Pues bien, Jesús vivió eso también. En el momento más difícil estuvo solo. Quiero decirte, hay momentos en nuestra vida en que estamos solos, en que no hay nadie allí para decirte: sigue adelante, sigue luchando, que yo te apoyo. Vienen momentos difíciles a nuestra vida en que no hay una palabra de aliento, no hay una palabra de motivación. Por el contrario, vienen momentos difíciles en que no hay nadie allí para colocarte la mano en el hombro y decirte: yo estoy contigo. Jesús vivió eso. Jesús vivió por ese momento difícil, el momento de Getsemaní, de angustia, de dolor, solo. Y nadie estaba allí para decirle: yo estoy contigo. Pero Él vivió esto para entenderte en este momento, hoy, 2021, entender eso que estás pasando, ese dolor que estás viviendo, esa soledad, esa angustia. Lo vivió para comprenderte, para estar allí para ti. Quiero decirte, Él está aquí contigo. Él está allí contigo en ese momento difícil. Él está allí para ayudarte, para decirte: yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo. Cuando no hay nadie que te dé una palabra de ánimo, Él está allí para decirte: no temas. En ese momento de oración, en ese momento de angustia, donde estés encerrado en tu cuarto, en tu lugar privado, allí está Él colocándote su mano poderosa, diciendo: yo estoy aquí para ayudarte. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No desmayes en esa situación difícil que estás viviendo, que estás pasando, porque yo estoy contigo y siempre te ayudaré. Él vivió eso para hacerte entender que allí donde te encuentres no estás solo, no estás sola en ese problema. Él está allí. Jesús está y va contigo en tu Getsemaní. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Y le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y luego volvió a orar y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa y hágase tu voluntad. Y cuando volvió, los encontró a todos dormidos otra vez. Todos estaban dormidos. Y de repente apareció aquel que le traicionaba, aquel que le traicionó, Judas. Al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Vino con una turba acompañada con armas,
espadas y palos con los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y él les dijo: a quien yo le dé un beso, ese es, a ese arréstenlo. Y cuando llegó Judas, se acercó, lo saludó y lo besó para entregarlo. Sufrió la traición. Y puede que aquella persona que tú más amas, aquella persona que come de tu mesa, come de tu plato y que te besa, te abraza, puede que esa persona sea quien te traiciona. Jesús lo vivió. Jesús vivió la traición. Y por eso Él te puede ayudar. Jesús vivió la negación de Pedro. Jesús vivió la soledad. Jesús vivió también el oprobio y el rechazo. Luego dice la palabra de Dios que lo llevaron ante Pilatos, y Pilatos se preguntó: pero ¿qué quieren que yo haga? Porque ellos, al estar bajo el imperio romano, no podían hacer nada. Entonces se lo llevaron a Pilatos. Y dice la palabra que Pilato le interrogó y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes y sacerdotes, jefes de los sacerdotes y ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Jesús no dijo nada a su favor. Jesús no dijo nada. Y esto era para que se cumpliese la palabra en Isaías capítulo 53. Dice allí en Isaías capítulo 53 que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y esto tiene un significado, tiene una revelación para nosotros poderosa. Jesús pasó por todos estos momentos difíciles y no dijo nada a su favor. No hizo nada a su favor. Por eso dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo dice 2 veces. Esto nos dice que Jesús, que no hubo en su boca una palabra de reclamo, no hubo una palabra de queja. Él sabía lo que debía hacer, para lo que había venido, pero no se quejó en ningún momento, ni trató de decirle: Pilato, mire, estas personas están cometiendo una injusticia conmigo. No, enmudeció, no abrió su boca, no se quejó. Y por eso es probable que en ese momento difícil que estés pasando, lo primero que quieras hacer es quejarte y reclamar y decir: pero ¿por qué esto que estoy viviendo? ¿Por qué esta situación que me ha llegado? ¿Por qué esta desgracia? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta escasez? Porque lo primero que queremos hacer los seres humanos es abrir nuestra boca para quejarnos y preguntar: ¿por qué a mí? Pero Jesús pasó por todo esto para enseñarnos y decirnos: la queja no es la solución, el reclamo no es la solución, sino la voluntad de Dios. Por eso le dijo: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa tan difícil, pasa de mí este trago amargo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso en ese momento difícil que estás pasando, quizás de traición, de angustia, de dolor, de tristeza, soledad, ansiedad, depresión, yo te invito a que por un momento enmudezcas. No abras tu boca para quejarte, no abras tu boca para reclamarle a Dios o para decirle por qué. Más bien darle gracias, Señor, y dile: Señor, que sea tu voluntad
y no la mía. Gracias por este momento, gracias por esta dificultad que estoy pasando, porque tu palabra dice que de esa manera somos perfeccionados, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de nosotros. Por eso allí en esta situación difícil que estás pasando, de soledad, de angustia, enmudece para la queja. Esta es la enseñanza de Jesús. Cuando lo acusaron, no respondió a ninguna acusación. No dijo, yo soy inocente, o ¿por qué me están haciendo esto a mí? No, enmudeció. Por eso mi consejo en esta mañana: enmudezcamos para la queja, cerremos nuestra boca para la queja y hagamos lo contrario de la queja, que es la alabanza, que es gracias. Y allá donde te encuentres, dile gracias, Señor, gracias por esta dificultad, gracias por esta angustia. Quizá me han traicionado, me han dejado solo, me han dejado abatido, me han abandonado mis seres más cercanos, más queridos. Pero gracias porque tu poder se perfecciona en la debilidad, en la flaqueza, en lo difícil. Y fuera de eso, dice la palabra de Dios que había una costumbre en la temporada de la Pascua en Israel, y es que durante las fiestas el gobernador acostumbraba a liberar un preso que la gente escogiera. Y tenían un preso famoso llamado Barrabás. Y cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Lo colocaron con uno de los peores criminales de su época, una persona que había sido asesino, ladrón, una persona que merecía mucho castigo mucho más fuerte que el de Jesús, pero lo compararon con el peor criminal. Eso nos dice que en algún momento de nuestra vida nosotros también seremos quizás maltratados, seremos calumniados y seremos comparados a lo peor. Pero no temas, Jesús también pasó por eso. Jesús estuvo allí. Jesús estuvo en ese momento en que le despreciaron, le menospreciaron. Y dice la palabra que al preguntarle a la multitud, los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que soltaran a Barrabás y ejecutaran a Jesús. Y así sucedió. Pusieron a escoger entre Barrabás y Jesús. La gente escogió a Barrabás. Y esas mismas personas, quizás que él había sanado, esas mismas personas que había limpiado de lepra, que le había devuelto la vista, que algún milagro habían recibido de Jesús, esas mismas personas gritaron: crucifícalo. Aquellas mismas personas que fueron alimentadas cuando multiplicó los panes y los peces, esas personas que se saciaron su hambre física y espiritual, esas personas estuvieron allí para decir: crucifícalo. Ahora no solamente era la negación, el abandono de sus seres más cercanos, de amigos, familia, sino también de la gente que recibió un beneficio por su poder. Aquellas personas que quizás estuvieron en las bodas de Canaán y disfrutaron de ese delicioso vino que fue transformado del agua, que Jesús transformó del agua en vino, disfrutaron de eso, pero en ese momento no estaban allí para decirlo: suéltenlo a él. Jesús pasó por eso también, por ese momento difícil, por ese momento de angustia, por el momento en que nadie da un peso o un centavo por ti. Jesús pasó por allí. Pero la buena noticia es que Él te puede ayudar por eso mismo. Porque Él pasó por allí, Él te puede ayudar.
en ese problema que tienes, en esa dificultad. Él va contigo en tu Getsemaní. Luego dice la palabra de Dios que después de eso mandó a azotar a Jesús. Lo mandó a azotar. Y esto lo hacían con el propósito de que en cierta forma acelerara el proceso de muerte en la cruz. La idea es que el prisionero muriera en el madero, pero antes primero lo azotaban para que no quedara muerto, pero sí quedara casi muerto, cosa que con la crucifixión ya fuera suficiente. Entonces soltaron a Barrabás y a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Y entonces los soldados del gobernador lo llevaron al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él, le quitaron la ropa, le pusieron un manto de color escarlata, trenzaron una corona de espinas, se la colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña. Y arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: salve el rey de los judíos. Se burlaron de Jesús. Se burlaron de Jesús. Lo hicieron un tipo de rey, pero le pusieron una corona de espinas que atravesaba incluso hasta su cráneo. Y colocaron una caña para burlarse de él. Y luego le escupieron. Y con la caña le golpearon la cabeza. Él pasó por la burla. Él pasó por el desprecio. Y esto es una palabra para aquellas personas que quizás hayan tenido que vivir la burla. Quizás hayas tenido que pasar por una infancia donde se burlaron de ti, donde te hicieron bullying, donde te hicieron matoneo. Quizás estés experimentando eso en este momento, que se burlan de ti por tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma física, por algún defecto físico, por alguna constitución física. Haya personas burlándose de ti, o haciendo mofas, haciendo burlas y bromas. Quiero decirte, Jesús también pasó por esto. Jesús pasó por la burla. Jesús fue burlado y menospreciado. Así que Jesús entiende lo que tú puedes estar pasando, pudiste sufrir quizás en tu infancia, en tu adolescencia, quizás en el ámbito laboral. Él entiende tu sufrimiento. Por eso Jesús va contigo en tu Getsemaní. Luego de eso le quitaron esta ropa, y le quitaron ese manto y le pusieron su propia ropa y lo crucificaron. Lo llevaron para crucificarlo. Y entonces dice la palabra de Dios que llegó al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, que actualmente también se conoce como la Vía Dolorosa. Allí en ese momento lo obligaron a llevar la cruz y echaron suertes sobre su vida, sobre él. Echaron suertes sobre su ropa, Lo crucificaron y sobre su ropa echaron suertes para ver quién se quedaba con ella. Jesús pasó por la muerte más terrible que cualquier ser humano haya podido vivir. Y eso lo hizo por ti y por mí, para salvarnos, pero también para que tú comprendas que Él pasó por todas estas situaciones para poder también entender tu vida y para poder ayudarte en ese problema que tienes. Y la buena noticia es que Jesús no se quedó en el sepulcro. Jesús resucitó. Jesús resucitó al tercer día, como había predicho. Se apareció a sus discípulos
se apareció a María Magdalena y a la otra María. Fueron a verlo y ya no estaba en la tumba, resucitó. Por eso quiero decirle, amigo, hermano, por esa situación que usted esté pasando difícil, Jesús te va a sacar en victoria. Jesús te puede ayudar a salir en victoria de ese Getsemaní, porque Él salió con victoria. Aunque murió y sufrió los fuertes dolores de la crucifixión, resucitó al tercer día en gloria, en victoria. Así que Él puede ayudarte en ese problema que tienes. Yo quiero dejar aquí, para no extenderme más, y darle gracias a Dios por ese sacrificio en la cruz, por esta palabra. Y quiero orar por tu vida, por la vida de alguien que esté pasando un Getsemaní, que esté pasando una angustia, para que haya sanidad. Y qué bueno que allí en tu casa, en tu cuarto, en el lugar en el que seas alcanzado por este altavoz, por esta transmisión, le doy gracias a Dios y le digas: Señor, gracias. Gracias porque pasaste todos estos dolores por mí, para entenderme, para saber qué se siente ser humano, para saber todas las dimensiones de sufrimiento del ser humano, la traición, la negación, el abandono, el estar solo, el estar desamparado, angustiado y sufrir los fuertes dolores en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias por tu sacrificio. Qué bueno que le digas allá donde te encuentres: gracias, Señor, por la cruz. Gracias por morir en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra haya cabida en la vida de alguien en esta hora, o a la hora que sea alcanzado por esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, que esta palabra traiga sanidad, haya traído sanidad, liberación, que haya traído alimento para un alma necesitada de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Dios de la gloria, por esta mañana, este día tan maravilloso. El Señor les bendiga a todos.